Soy Martín García. Tengo 80 años. Ayer firmé documentos legales que garantizan que ni un solo centavo de mi trabajo de toda la vida, 50 años como médico, cada inversión, cada sacrificio, irá a mis hijos o a mis nietos. Cada céntimo irá a una fundación de investigación médica que ni siquiera llevará mi nombre. Antes de que lo escuchen de un abogado, deberían escucharlo de mí. Aquí está mi único arrepentimiento claro. Creí que construir una fortaleza financiera era lo mismo que construir un legado familiar. Me costó la confianza de mis hijos. Creó un abismo que el dinero no puede cruzar. Déjame contarte lo que sucedió. Empezó hace 3 meses. Estaba en mi taller de madera, lijando una pata de mesa de nogal. El olor a serrín estaba en el aire. Mi esposa, Judith, entró con café. Sus manos temblaban. Puso la taza y dijo: «Martín, necesitamos hablar sobre el testamento». Los niños volvieron a llamar. Así, sin más. El aire salió de la habitación. No se trataba de nuestra salud. Se trataba de la fortaleza, la que había pasado toda una vida construyendo. Esa conversación abrió una puerta. Y la semana siguiente, mi hijo David la cruzó. Tiene 52 años. Es asesor financiero. No vino a cenar. Vino para lo que él llamó una discusión sobre planificación financiera. Extendió hojas de cálculo sobre mi banco de trabajo, justo sobre la veta de la madera que había lijado a mano. Habló sobre optimización patrimonial y estrategias de transferencia fiscalmente eficientes. Yo solo miraba. Vi mi vida, mis cirugías, mis llamadas nocturnas, mi oficio, reducida a columnas, porcentajes y tramos de responsabilidad. Mi propio hijo, mi niño innovador y creativo. Solo vio un portafolio que gestionar. Me sentí enfermo. Si eso se sintió como una evaluación clínica, lo que sucedió 2 semanas después se sintió como una tasación. Mi hija Elena tiene 49 años. Es diseñadora de interiores. Hizo una visita sorpresa. Entró en mi estudio y sus ojos se dirigieron directamente al antiguo armario médico que había restaurado yo mismo. «Papá», dijo, ni siquiera mirándome, «eso quedaría perfecto en el vestíbulo de la nueva casa de la playa». «No, me encanta esto porque lo hiciste tú. Solo colocación. Una cosa hermosa por adquirir». Y me di cuenta, con una horrible claridad, que también le había enseñado eso. Estas visitas dejaron un frío silencio en la casa. Judith y yo nos movíamos por las habitaciones como fantasmas. No hablamos de ello, simplemente nos volvimos más callados. Luego, el mes pasado, mi cuerpo forzó el verdadero problema. Estaba en la sala de emergencias, no como el doctor García, sino como el paciente García. Angina leve. Judith estaba allí, sosteniendo mi mano. Cables estaban pegados a mi pecho. El monitor sonaba con ese pitido constante y rítmico. Entonces los escuché. David y Elena, justo fuera de la cortina. No estaban discutiendo mi pronóstico.
En susurros urgentes y susurrantes estaban discutiendo sobre quién se quedaría con la casa del lago. Cerré los ojos. El pitido se sentía como una cuenta regresiva. Mi corazón se estaba rompiendo y la máquina solo estaba registrando su ritmo. Estaba devastado. En esa habitación estéril, con ese sonido, la pieza final encajó en su lugar. Le pedí a Judith que me trajera un bloc de notas. Acostada allí, ya no veía las hojas de cálculo de David. Veía un libro de cuentas diferente. Los recitales de piano perdidos que había justificado haciendo una gran donación al Fondo de Artes. Las vacaciones familiares a las montañas que cancelamos debido a un seminario lucrativo al que simplemente tenía que asistir. Había escrito un cheque para que ellos fueran a Disney World en su lugar. Financié universidades, pero no enseñé valores. Pagué bodas, pero no modelé mi propio matrimonio con Judith. Era sociable en el club de campo, innovador en mi práctica, creativo en mi taller, pero era un cobarde en mi propia mesa. Estaba lleno de arrepentimiento. Fui dado de alta con un stent en el corazón y una resolución en el alma. A la mañana siguiente llamé a mi abogado, Sam. Le dije que redactara documentos completamente nuevos. Todos los activos, después de provisionar para Judith, irían a la investigación neurológica. Sin fideicomisos, sin fondos educativos, nada. Sam estaba atónito. Martin, dijo, piensa en tu legado. Le dije que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Estaba poniendo fin al legado de silencio y expectativa que había creado. El legado de ver a mis hijos como herederos en lugar de humanos. Estaba decidido. El papeleo tardó semanas. En ese tiempo no llamé a David ni a Elena. El silencio entre nosotros se convirtió en su propia respuesta. Judith insistió en que los tuviéramos una última vez antes de que se les notificara formalmente. Fue una cena tranquila y terrible. David habló de tendencias del mercado. Elena habló de muestras de tela. Los miré, mis brillantes y exitosos hijos, y vi extraños a quienes había subsidiado para que existieran. Había sido tan creativa en mi taller, pero en esta mesa solo había escrito cheques. El abismo era mi propia creación. Estaba de luto. Después de que se fueron, Judith lloró. Fui a mi taller, pero no encendí las luces. Simplemente me senté en la oscuridad, rodeada de las cosas que había construido con mis manos, preguntándome por qué no había construido a la familia de la misma manera. Ayer Sam vino a la casa. Los documentos eran finales. Me senté en mi escritorio en mi estudio, rodeado de fotos de una familia que parecía pertenecer a otro hombre. Tomé la pluma. Era más pesada que cualquier escalpelo quirúrgico que hubiera sostenido. Firmar mi nombre se sentía como realizar una autopsia a mis propios sueños. Con cada firma no estaba desheredando a mis hijos. Finalmente estaba reconociendo que ya los había fallado hace mucho tiempo. Era una paz solemne y terrible. Ahora lo entiendo. Era un cobarde. Usé el dinero como un sustituto de la presencia.
Una herencia no es lo que dejas para tus hijos, es lo que dejas en ellos. Dejé hojas de cálculo y planes de adquisición. Debería haber dejado historias de mis propios miedos, mis deudas de la escuela de medicina, el verdadero orgullo de restaurar ese viejo armario. Debería haber hecho que el dinero fuera humano, en lugar de dejar que hiciera que mi familia fuera transaccional. La claridad es brutal. Así que llamé a mi abogado, Sam, a la mañana siguiente. Le dije que redactara documentos completamente nuevos. Todo, después de proporcionar para Judith, iría a la investigación neurológica. Sin fideicomisos, sin fondos educativos para los nietos. Nada. Sam estaba atónito. Podía escucharlo por teléfono. Martin, dijo con voz baja, piensa en tu legado. Piensa en el nombre de tu familia. Le dije que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Estaba poniendo fin al legado de silencio y expectativa que había creado. El legado de ver a mis hijos como herederos en lugar de como humanos. Él argumentó con suavidad. Es un buen hombre. Habló sobre impugnar el testamento, sobre el conflicto que causaría. Le dije que el conflicto ya estaba aquí. Estaba viviendo en mi casa, en las cenas frías y las miradas evaluadoras. Estaba decidido. Dije, Sam, solo redacta los documentos. El papeleo tardó semanas. En ese tiempo no llamé a David ni a Elena. El silencio entre nosotros se convirtió en su propia respuesta. Era ensordecedor. Judith se movía por la casa como un fantasma. Me miraba sobre su café por la mañana y sus ojos estaban llenos de una triste comprensión. Ella había intentado advertirme, ya ves, durante años, con suavidad. Decía cosas como, Martín, tal vez deberíamos llevar a los niños a la casa del lago este verano, solo nosotros. Y yo decía, tengo esa conferencia, pero aquí, dales esto para un viaje. Escribía un cheque. Siempre estaba escribiendo un cheque. Judith insistió en que los tuviéramos una última vez antes de que se les notificara formalmente. Dijo que era lo correcto. Creo que esperaba un milagro, que nos vieran, realmente nos vieran, y algo cambiaría. Fue una cena tranquila y terrible. David habló sobre las tendencias del mercado. Mencionó a un cliente que había hecho una fortuna en farmacéuticos. Solo asentí. Elena habló sobre muestras de tela para un proyecto en Charlotte. Le preguntó a Judith si podía pedir prestado el servicio de plata para una cena. Fotografiaría maravillosamente, dijo. Los miré, mis brillantes y exitosos hijos, y vi a extraños a los que había subsidiado para que existieran. Había sido tan creativo en mi taller, tan innovador en mi práctica, pero en esta mesa solo había escrito cheques. El abismo era mi propia creación. Estaba de luto justo allí, masticando mi carne asada. Después de que se fueron, Judith lloró. No hizo ningún sonido, solo se sentó en la mesa despejada y dejó que las lágrimas rodaran por su rostro.
No sabía qué hacer. Fui a mi taller, pero no encendí las luces. Simplemente me senté en la oscuridad en mi vieja silla de ruedas, rodeado por las formas de las cosas que había construido con mis manos. El armario a medio terminar. El juego de palos de golf que estaba reponiendo el agarre. Pasé mis dedos sobre el mango suave de un cincel. Conocía cada herramienta en esta habitación, su peso, su propósito. Me había enseñado a usarlas. ¿Por qué no me había enseñado a construir una familia de la misma manera? Con paciencia, con atención a la beta, con mi plena presencia. Ayer Sam vino a la casa. Los documentos eran finales. Traía un notario con él. Nos sentamos en mi despacho. Yo estaba en mi escritorio, rodeado de fotos de una familia que parecía pertenecer a otro hombre. Allí estaba David con su toga y birrete. Elena en su día de boda, radiante. Judith y yo en ese viaje de golf a Escocia, el viento azotando nuestro cabello. Fantasmas felices. Sam deslizó los papeles hacia mí. Señaló dónde firmar. Tomé el bolígrafo. Era más pesado que cualquier escalpelo quirúrgico que hubiera sostenido. Mi mano, normalmente tan firme por una vida de trabajo preciso, temblaba. Solo un temblor. Firmar mi nombre se sentía como realizar una autopsia en mis propios sueños. Cada firma era un corte. Martín García. Martín García. Con cada una no estaba desheredando a mis hijos. Finalmente estaba reconociendo que ya los había fallado, hace mucho tiempo. Era una paz solemne y terrible. El notario estampó las páginas. El sonido era tan definitivo. Sam empaquetó su maletín. Puso una mano en mi hombro. Espero que sepas lo que haces, Martín. Luego se fue. Judith entró después. No dijo nada. Simplemente se quedó detrás de mí y puso sus manos en mis hombros. Nos quedamos así durante mucho tiempo, mirando esas fotos. Ahora lo entiendo. Fui un cobarde. Usé el dinero como un sustituto de la presencia, un amortiguador contra cada conversación difícil. Una herencia no es lo que dejas para tus hijos, es lo que dejas en ellos. Dejé hojas de cálculo y planes de adquisición. Debería haber dejado historias. Debería haberle contado a David sobre el terror de mi primera cirugía en solitario, no solo haber pagado su título en negocios. Debería haberle mostrado a Elena los recibos de mis propios préstamos de la escuela de medicina, los que trabajé en 3 empleos para pagar, en lugar de solo comprarle ese primer condominio. Debería haber hecho que el dinero fuera humano, en lugar de dejar que hiciera que mi familia fuera transaccional. La claridad es brutal. Es el diagnóstico más claro que he hecho jamás. ¿Y sabes cuál es la verdadera tragedia? Soy médico. Pasé 50 años escuchando los corazones de las personas, sus pulmones, sus miedos sobre sus cuerpos. Era sociable, podía hablar con cualquiera. A los pacientes les encantaba. Pero en casa prescribí dinero para cada dolor, para cada decepción, para cada hito que perdí. Fui innovador en todo excepto en el amor.
Me volví creativo con fideicomisos y anualidades en lugar de ser creativo con mi tiempo. Así que aquí estoy. Los papeles están firmados. Las notificaciones se envían hoy. Por eso estoy sentado aquí, hablando con esta cámara. Recibirán una carta de la oficina de Sam. Será formal, legal, fría. Merecen escucharlo de mí primero, incluso si ya es demasiado tarde para que importe. Incluso si todo lo que puedo darles ahora es la razón, en lugar del dinero. Incluso si ahora solo puedo darles la razón, en lugar del dinero. Y la razón es tan simple que resulta humillante. Les fallé. No por accidente, sino por diseño. Diseñé una vida donde el dinero era la solución a cada problema, el puente sobre cada silencio incómodo. Y les enseñé a ver el mundo de esa manera también. Verás, después de que Sam se fue, después de que se firmaron los papeles, pensé que sentiría un impulso de algo. Justicia, desafío, algo. Simplemente me sentí vacío y viejo. Judith se fue a acostar. La casa estaba tan tranquila. Volví a mi estudio y hice algo que no había hecho en años. Abrí el cajón inferior de mi escritorio, el que tiene la bisagra pegajosa. Dentro estaban los viejos álbumes de fotos, los reales, con las páginas de plástico pegajosas. Saqué uno. Era pesado. Me senté en el suelo con la espalda contra el escritorio y lo abrí. Había una foto de David. Debía tener 7 años. Había construido un robot con cajas de cereales y papel de aluminio para la feria de ciencias de la escuela. Estaba radiante, sosteniéndolo en alto. Se suponía que debía estar allí. Tuve una cirugía, de vesícula biliar, creo, de rutina. Envié a Judith con la cámara de video y un billete de $100 recién salido del banco para llevarlo a tomar helado después. En la foto, su sonrisa es tan brillante. Pero sé, porque Judith me lo dijo después, que cuando llamaron su categoría y dijeron David García y su padre, miró directamente hacia la puerta. Esperó. Pensó que aún podría llegar. No lo hice. Estaba leyendo un gráfico, ganando dinero. Pasé la página. Elena a los 10. Tenía un solo en el concierto de primavera del coro. Una pequeña canción folclórica sobre un gorrión. Practicó durante semanas. Su voz era tan clara. Tenía programada una conferencia en Atlanta, importante para mi reputación. Volé esa mañana. La llamé desde el hotel esa noche. ¿Cómo te fue, cariño? Ella dijo, estuvo bien, simplemente plano. ¿Recibiste las flores? Había ordenado un enorme ramo para que lo entregaran en la escuela. Sí, dijo, eran grandes. Le dije que estaba orgulloso. La semana siguiente envié un cheque al programa de música. Financié los siguientes 3 conciertos. Nunca la escuché cantar esa canción. Fue entonces cuando comencé a llorar. Sentado en el suelo de mi estudio, un hombre de 80 años
rodeado de la evidencia de su propia ausencia. Lloré con fuerza, sollozos feos y temblorosos, porque ahora lo veía con esta horrible y clara visión. Cada vez que elegía el dinero, la carrera, la fortaleza en lugar de ellos, estaba haciendo un depósito, pero no en sus fondos universitarios, en una cuenta diferente, una cuenta de resentimiento, de distancia, y les estaba enseñando lo que valoraba. Yo era la lección, y lo aprendieron perfectamente. David aprendió que el valor es cuantificable, que el legado se trata de asignación de activos. Me trajo hojas de cálculo porque ese es el idioma que le di. Era el único idioma del que realmente le hablé sobre lo que importaba. Elena aprendió que las cosas hermosas, experiencias, objetos, incluso personas, son para adquirir y exhibir. Miró mi gabinete y vio una pieza de declaración porque siempre le había dado cosas en lugar de tiempo. Compré su admiración en lugar de ganarme su confianza. El momento más difícil no fue en el hospital, fue justo entonces, en ese suelo. Fue el aplastante peso de entender que los había amado, con fuerza, pero los había amado de la manera equivocada. Confundí el provisionamiento con la crianza. Pensé que si construía el mundo perfecto y seguro a su alrededor, se sentirían seguros. Pero la seguridad no es lo mismo que la protección. La protección es saber que tu padre te ve. La seguridad es solo saber que su cheque se cobrará. Pensé en llamarlos, justo entonces, rompiendo los papeles. Pero aquí está la terrible verdad. Era demasiado tarde. El patrón estaba establecido. El molde se había endurecido. Si les dejaba el dinero ahora, después de todo esto, solo sería el cheque final, el más grandioso. Validaría todo lo que les había enseñado. Diría, ¿ves? Este era el punto desde el principio. Espera por el pago. No puede hacerlo. Este cortarlos, este acto drástico y cruel que parece es lo primero honesto que he hecho como padre en 30 años. Es finalmente decir, el banco está cerrado, no hay más transacción, solo queda lo que hay entre nosotros como personas. Y sé que lo que queda podría ser nada, probablemente lo sea. Tengo que vivir con eso. Judith me encontró allí. No dijo nada. Simplemente se sentó en el suelo junto a mí, sus rodillas crujían y puso su cabeza en mi hombro. Estuvimos así durante mucho tiempo, mirando a los niños fantasmas en el álbum. Lo siento, dije. Mi voz estaba áspera. Por todo. Ella respiró hondo. Lo sé, dijo. Pero Martín, todavía están ahí. David y Elena. No son estas fotos. Son personas adultas, personas heridas. Y esto los va a devastar. Lo sé, dije. Quizás nunca te perdonen. Eso también lo sé. Entonces, ¿por qué? Preguntó sin acusar, solo cansada. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Cerré el álbum. La página de plástico se atascó un poco. ¿Por qué? Dije, y fue el pensamiento más claro que había tenido en meses.
El perdón es lo único que me queda que no puedo comprar. Es lo único real que queda por pedir. Y tal vez, solo tal vez, al quitar el dinero de la mesa, haya una posibilidad, una pequeña posibilidad de que escuchen la petición. Era una esperanza desesperada, una esperanza de tonto, pero era todo lo que tenía. No un legado de riqueza, sino un ruego por gracia. Y ahí es donde estoy ahora, esperando a que la tormenta estalle, sabiendo que construí las nubes que están a punto de caer sobre mi propia cabeza. La claridad es absoluta y duele más que cualquier angina, pero es un dolor limpio, uno honesto. Por primera vez, tal vez en la vida, no me estoy escondiendo de lo que he hecho. Aquí está lo que aprendí, sentado en ese suelo con mis álbumes de fotos. Aprendí que ser un buen proveedor no es lo mismo que ser un buen padre. Fui innovador en mi práctica médica, creativo en mi taller, sociable en el campo de golf, pero en casa estaba en piloto automático. Pensé que el amor era un sustantivo, una cosa que construías y dejabas atrás, como un armario bien elaborado o una cartera de inversiones robusta. No lo es. Es un verbo, es presentarse, es lijar los bordes ásperos de tu propio ego para hacer espacio para alguien más. Nunca hice eso. Solo escribí cheques y lo llamé amor. Me equivoqué sobre el legado. Un legado no es un montón de declaraciones. Es el eco de tu voz en la mente de tus hijos mucho después de que te hayas ido. ¿Cuál es mi eco? Habla con tu madre. El cheque está en el correo. Estoy orgulloso de ti. Dicho desde un teléfono de hotel. Es vacío. Debería haber llenado sus cabezas con historias, no sus cuentas bancarias con cifras. Debería haberle contado a David sobre la primera vez que perdí a un paciente, cómo me senté en mi coche y lloré, para que supiera que la fuerza no se trata de nunca fallar. Debería haberle mostrado a Elena las cartas de rechazo de las escuelas de medicina, para que supiera que el valor no se trata de nunca recibir un no. Así que aquí está mi consejo directo para ti, si estás sentado sobre activos, sobre un testamento, sobre un silencio que crece entre tú y las personas que amas. No hagas lo que hice yo. Habla con tus hijos sobre el dinero ahora, hoy. No como una herencia futura, sino como tu pasado. Muéstrales tu primera declaración de impuestos. Muéstrales la factura de mi escuela de medicina. Muéstrales la foto del pequeño apartamento que compartí con Judith, con el radiador que sonaba toda la noche. Haz que el dinero sea humano. Diles: esto es por lo que cambié mi tiempo. A veces valió la pena. A veces cambié demasiado. Ten esa conversación difícil y vulnerable en la mesa de la cena, no a través de una carta de abogado. Modela los valores que quieres que hereden, no escribiendo un cheque a la caridad, sino llevándolos contigo a servir la comida en el refugio. Esté presente en el desorden. Ese es el verdadero fondo fiduciario. Aún tienes tiempo.
Yo no. Mi oportunidad se ha ido. El molde está puesto. El cemento está seco. Pero el tuyo no. Tal vez tu relación con tus hijos esté tensa. Tal vez simplemente esté en silencio. No es demasiado tarde para cambiar la conversación. No se trata de romper tu testamento. Se trata de romper el guión que has estado siguiendo. Deja de interpretar el papel de el proveedor y simplemente sé el padre, el abuelo, la persona. Será incómodo, será difícil. Puede que no entiendan al principio. Hazlo de todos modos. La alternativa es lo que ves en mí, un anciano en una casa tranquila, rodeado de cosas hermosas y vacías, firmando una fortuna porque es la única manera que queda de decir lo siento. Este canal, me dicen, es para historias como la mía, para lecciones difíciles aprendidas demasiado tarde, compartidas con la esperanza de que alguien más pueda aprenderlas a tiempo. Si esta historia, mi fracaso, ha significado algo para ti, si te ha hecho pensar o doler o levantar el teléfono, entonces consideraría eso un legado mejor que cualquier fundación. Suscríbete a este canal. Activa las notificaciones. Hay más personas con más historias y todos tenemos algo que necesitamos decir antes de que sea demasiado tarde. Déjame un comentario abajo. Dime, ¿hay una conversación que has estado evitando? Un pedazo de tu historia que has mantenido guardado porque es desordenado o doloroso. Quizás hoy sea el día para compartirlo. Dale al botón de me gusta si esto resonó contigo. Si te dolió un poco, comparte este vídeo con alguien que necesita escucharlo. Compártelo con un amigo que siempre está demasiado ocupado, o con un padre que no entiende por qué sus hijos adultos parecen tan distantes. Si tienes tu propia historia, algo que has aprendido de la manera difícil, hay un formulario en la descripción. Rellénalo. Tal vez tu voz sea la que salve a alguien más de mi tipo de arrepentimiento. Te recomendaría un libro que Judith me leyó, uno que la ayudó a encontrar palabras para lo que yo no podía ver. El regalo de los años, de Joan Chittister. No se trata de dinero, se trata de significado. Hay un enlace abajo. A David y Elena, si están viendo esto, los amo. Esto nunca fue sobre castigo. Fue mi último intento desesperado por romper el ciclo que creé. El dinero se ha ido. Lo que queda eres tú y yo y la verdad. Y mi esperanza, por muy tonta que sea, de que sin la sombra de esa fortuna entre nosotros, algún día podamos encontrar una manera de ser una familia de nuevo. No una entidad financiera, una familia. Para todos los demás, no dejen que su legado sea un secreto guardado hasta que se hayan ido. Que sea una historia contada mientras estén aquí. Construyan su familia con tiempo, con verdad, con sus propias manos. No cometan mi error. La lección más clara que puedo dejarles es esta.
Una herencia no es lo que dejas para tus hijos, es lo que dejas en ellos. Déjenles su valentía, sus defectos, su humanidad. Déjenles a ustedes mismos. Es lo único que realmente perdura.